Bienvenidos al canal Unisofi. Hemos estado comentando, en este canal se comentan muchos aspectos culturales y también pues de la cultura política y de qué está pasando en el país. Análisis que tienen que hacerse porque pues es peligroso para todos. Hemos visto en qué va en México en primer lugar. Ha ido en pornografía infantil, tiene los primeros lugares en trata de personas. Y bueno, globalmente, el crimen organizado en 2023 tiene un continuo crecimiento en todo el mundo, tenemos que reconocerlo. El 83% de la población mundial ya está viviendo bajo condiciones de alta criminalidad. México en este sentido no es la excepción, pero también se ha hecho poco en estas cuestiones. Por ejemplo, según el Índice Global del Crimen Organizado de 2023, México se ha posicionado ya como el tercer país con los mayores índices de criminalidad en el mundo. Estoy hablando a nivel mundial. Ya tenemos ese nada honroso tercer lugar. Ahí sí somos campeones. No lo somos en educación, por ejemplo, en las pruebas PISA, que algún día lo comentaremos, pero sí lo somos en esta cuestión. Tercer país con mayor índice de criminalidad en el mundo, por abajo de Myanmar, de Colombia y de otros, ¿sí? Esta situación realmente ya es insostenible, se vive con miedo, se vive con muerte en México, ya con miedo, con muerte. Ha aumentado significativamente en los últimos años, sobre todo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso se tiene que decir. Incluso yo pensaría, y esto se requiere un estudio aparte, que la economía también se sostiene gracias en muchas ocasiones, entre otras, al crimen organizado. Sí, el país es una importante ruta de tránsito de drogas que se producen en América del Sur y se envían a Estados Unidos y también se produce en México. Tiene un impacto negativo, desde luego, en la sociedad, como vengo comentando, provoca y ha provocado un aumento de violencia, el secuestro, robo, extorsión. Tiene también otro impacto negativo en la economía, porque economías formales ahora tienen que estar pagando a los criminales. En la inversión, en el turismo, ¿sí? Si bien el gobierno, según trata de tomar medidas para combatir este crimen organizado, estas han tenido un éxito muy limitado. Las Fuerzas Armadas no han funcionado. Es un problema grave que requiere una solución urgente. Se deben implementar políticas más efectivas para combatir el crimen organizado y proteger a la población. Como por ejemplo fortalecer las instituciones de seguridad pública, pagarles bien y tenerlos que sean los idóneos, incluso en el sistema judicial, que los delincuentes sean procesados de una manera efectiva, pero para eso se necesitan leyes que así lo estipulen, ¿no? Y también, bueno, tiene que ir aparejado, desde luego, de oportunidades económicas para jóvenes, para reducir su vulnerabilidad frente a la delincuencia. Es un problema demasiado complejo, a mi juicio, que requiere ya una inmediata solución, porque esto ya no puede seguir así. Y es el tema que vamos a tratar, ¿no? Lisiado Vargas, según hemos platicado, ¿no? Así es, mi amigo. Así es. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esperemos que estos temas sean de su interés. Muchas gracias por acompañarnos. Amigo, pues muchísimas gracias por la invitación, como todas las semanas. Y efectivamente, el país se está desangrando. Ya lo habíamos comentado anteriormente en México. Ha estado en una vertiginosa aumento de criminalidad, de violencia, de muertes, desaparecidos, feminicidios, trata de personas y demás. Y como todo, no, esto no se puede ocultar, pues obviamente el instituto que se dedica a medir la criminalidad a nivel mundial pone a México en el tercer lugar. Primero es Neymar, después Colombia, luego México, pero México es el número dos en toda Latinoamérica. Incluso, fíjate, incluso el país que gobierna Bukele no está dentro del ranking de los 10 países más violentos de América Latina. Entonces,
Eso hace mella en el Estado mexicano que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la violencia o de la protección o de brindar seguridad no le está funcionando y ha puesto en una situación de vulnerabilidad a la sociedad mexicana, incluso al Estado mexicano está en riesgo, porque las bandas delincuenciales se están posicionando en los espacios que ha dejado el gobierno mexicano. ¿Sí? Ahora, en el cobro de piso, en el control de los ayuntamientos, incluso de gobiernos completos que tiene la delincuencia organizada, los famosos carteles, están controlando estados completos, municipios completos, fronteras completas, ¿sí? Para poder hacer su trabajo sus negocios. Pero el Estado les ha cedido todos esos terrenos y México se está desangrando y si contamos los 176,000 homicidios o muertos que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con los 112,000 desaparecidos, estamos hablando de un total de 288,000 posibles muertos. Porque los desaparecidos nunca los van a encontrar, pero son desaparecidos porque les conviene al gobierno decir, desaparecieron, podrían ser encontrados, pero si estuvieran muertos, pasarían a inflar las cifras de homicidios en el país. Muy grave lo que estamos pasando, muy grave lo que nos puede llegar a pasar. Como ciudadanos debemos de poner atención a este tema o pagaremos las consecuencias con nuestra propia sangre. Así es. Creo que tienes toda la razón, Vargas. Fíjate que incluso yo estaba observando, digo, los candidatos presidenciales, ninguno se ha pronunciado al respecto. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él, bueno, lógicamente, porque pues quiere atraer votantes, de los fines políticos que se quieren, ¿no? Pero los demás no, ni a candidata Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, una política precisa anticrimen no está sucediendo. Y bueno, que aquí también yo veo un peligro muy grande, ¿eh? Que no se logre controlar y que se llegue al extremo que está sucediendo en el mundo, que se está ya polarizando tanto la situación, que se llega a un extremo como sucede en El Salvador o en otros países, que se tenga que actuar con una fuerza que todos también vamos a lamentar si no se actúa ahorita. De otra manera que tal vez todavía estemos a tiempo, no lo sé si estemos a tiempo, pero por ejemplo incluso se tendría que aplicar ya en ciertas regiones, lo que no se ha atrevido ningún presidente de la República, el artículo 29 constitucional. Tenemos un caso de perturbación grave de la paz pública. Ahí, desde luego, el acto tiene que aprobar el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también interviene de inmediato. En ese sentido, tendría que intervenir, que armonizarse, que todos estuvieran de acuerdo, porque estos decretos de restricción, suspensión de derechos humanos y de las garantías. Se tendría que hacer en ciertas zonas porque ya es imposible vivir así. Esto es la aplicación del 29 constitucional. Creo que es una medida que debe de ser en última instancia, pero si no se arregla esta situación, esa medida u otra se tendrán que tomar porque ya no va a haber otra. La criminalidad, ya estamos inmersos en ella. Este es un tercer país. Hay miedo de transitar por las carreteras, hay miedo de poner un negocio, miedo incluso de caminar, no solo en las noches, sino a cualquier hora del día. Hay lugares que es imposible, te puede suceder cualquier cosa, te van a saltar, miedo, por ejemplo, en transporte público, si es la gente que toma, que combis, que camiones en México, con excepción de Yucatán, tengo que hacer una aclaración, con excepción de Yucatán, pues tienen miedo porque tarde o temprano te van a llegar ahí, te van a saltar y te van a quitar tus cosas. Entonces, eso es algo realmente grave, ¿no? Y pues, qué triste que México vaya siendo campeón, pero en lo negativo, en cosas que ya realmente ya no se pueden, ya no podemos soportar. Como tú dices muy acertadamente, tarde o temprano nos va a tocar a alguno de nosotros y pues está causando sangre. Muchas gracias. Yo es lo que tenía que decir nada más, Vargas. No sé, tú qué quieres comentar más. No, nada más, yo creo que eso es
todo. Tiene uno que poner atención a este tema tan peligroso y tan riesgoso, porque si no ponemos atención a esto, vuelvo a decirles, vuelvo a reiterarles, nos va a costar, vamos a pagar, nos va a costar mucho y lo vamos a pagar incluso con sangre. Muchísimo. Y pues, en otro programa ya hablaremos que yo quisiera platicar, por ejemplo, de la postura de Estados Unidos, que ya últimamente se dice, bueno, es que electoral, pero puede suceder que que López Obrador sea parecido al otro López, López de Santana, que gracias a él podemos estar en riesgo de perder parte del territorio nacional, de que llegue a intervenir Estados Unidos de América. Podría ser, a lo mejor ahorita es muy remoto, pero este podría ser el antecedente, el preludio de que pudiera presentarse una invasión, no a todo el territorio, pero sí aparte, en donde ya están asentados, tienen muchos intereses los americanos, no lo sé. Sería cosa que platicáramos otro programa, ¿cómo ves? Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Además, todo, para todos sabemos que si Estados Unidos designa a los carteles como grupos terroristas, pues va a tener acceso directo hacia ellos y eso podría ser beneficioso para el país. Si los declara como terroristas, pues ellos serán los responsables de combatirlos, ¿no? No necesitarían el Estado mexicano. Y eso, pues, les permitiría, no sé si invadir el Parte Estado. Baja California, que ya hay mucha parte ahí de Baja California, que los americanos ya está en inglés todo, pues a lo mejor ahí sí Así les es, convendría a ellos, en una de esas entran fácilmente, ¿eh? No les me costaría nada. imagino, me Si nuestro imagino ejército que no sí. puede con los narcotraficantes, sería imposible que pudieran con el ejército de Estados Unidos. No, bueno, el ejército no puede porque ellos están dedicados a construir vías férreas, trenes, aeropuertos, hoteles, pues, cuidar de aeropuertos, cuidar de, mm, terminales de trenes y Bueno, otro tipo de ¿qué cosas. te parece que el Son los próximo de programa las platiquemos aduanas y también? todo eso. Entonces, ¿Qué te me parece que el parece bien. próximo programa platiquemos este tema del grave peligro que está nuestro ejército? No porque vaya a Claro que combatir sí. contra otra potencia, sino porque el grave peligro que tiene y su debilidad frente a la delincuencia organizada. ¿Lo platicamos el próximo? Claro que ¿Cómo sí. ves? ¿Cómo no? ¿O ya te Claro que sí. comprometí? ¿Cómo no? ¿Sí? No, no, no. Está muy bien. Dale, Nos hasta vemos, luego. suscríbanse. Gracias, hasta luego.